Bueno, quiero contarles, mi nombre, como contaron, es Nelson Góngora. Yo soy instructor del SENA hace 19 años. Soy certificado Google Educator en los dos niveles, embajador de Gemini también. Y mi función en el SENA es ser formador de formadores. ¿Pero qué es el SENA? Se pueden preguntar los que no lo conocen. El famoso SENA, me encantó eso. El famoso SENA es el Servicio Nacional de Aprendizaje, es una institución colombiana pública que nació en el año 1957 y que se encarga de la formación técnica y tecnológica de todo el país. En un país de 1.140 kilómetros cuadrados, un país que tiene diferencias geográficas y evidentemente la geografía nos dice que las diferencias son de todo tipo. Entonces, un país donde tengo gente que por acá en La Guajira, que estudia mantenimiento de barcos, pero también tengo ciudades aquí en Boyacá donde hay centros mineros, pero también tengo gente que trabaja la parte agrícola, la parte de enfermería, la parte de TICS. Yo soy instructor de gestión de redes de datos, pero también tengo gente que trabaja ganadería, pero también hay gente que trabaja la parte de joyería. Es decir, trabajamos todas las áreas del conocimiento porque lo que ayudamos es a que la gente mejore sus procesos de trabajo. Por eso es una institución muy importante en el país. Tenemos alrededor de más de 30.000 instructores. En un año normal se pueden pasar por nuestros ambientes de formación 4 o 5 millones de personas. Temas de punta como la robótica, pero también, como les decía, la agricultura, es decir, trabajamos todas las áreas y una parte de mi trabajo es ser instructor formador de formadores. Es decir, nosotros nos encargamos de ayudar a que los instructores manejen la parte pedagógica, que para nosotros es muy importante, en unos temas bien interesantes. En esta imagen les voy a mostrar, aquí hay unos directores, unos directivos. Nosotros tenemos un modelo pedagógico que es construccionista humanista, y dentro de nuestro modelo pedagógico nos habla de que nosotros enfatizamos el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo, y entonces utilizamos diferentes estrategias metodológicas. Por ejemplo, en esta imagen hay una que se trabaja con fichas de Lego. Entonces yo también soy Lego Trainer, hago parte de esa lógica y utilizamos una metodología de formación que tiene Lego Education, y aquí hay un taller que yo hice con jefes, que también lo he hecho con gente del campo, que es una herramienta muy potente. Entonces yo me encargo y con un equipo que es maravilloso, mi equipo de formación por proyectos, un equipo de alto rendimiento, estamos acercando lo que llamamos las pedagogías nuevas, las pedagogías emergentes, como esta o como esta. Tenemos un curso que se llama STEM. Recuerde que la sigla STEM es de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, y cómo hacer que un instructor, nosotros aquí les decimos instructores, reconozca que puede integrar todas estas áreas del conocimiento de la solución de un problema para que una persona pueda aprender. Entonces usted me dice, bueno, ¿y cómo lo hago? Bueno, tenemos diferentes maneras. Tenemos una, por ejemplo, que se llama una huerta vertical. Se le da el problema de contaminación en la comida y cómo él soluciona haciendo una huerta vertical, calculando y demás, pero como eso él después dice, oiga, ¿cómo hago esto para llevarlo a mi proceso de formación en ganadería? Ah, sirve, en TICS, sirve en todo lado. Este curso que tenemos por acá de pensamiento creativo, y aquí utilizamos una metodología que ya sé que todos deben reconocer, que es Design Thinking, desde lo educativo para generar procesos de formación empáticos, con hackathons, con bootcamps, con todo eso. Otra temática que hemos trabajado muy fuerte es el tema de gamificación. La gamificación, recuerde que no es el jugar, porque todavía hay mucha confusión con eso. Dicen, no, yo hice un jueguito y ya no, es generar toda la lógica de utilizar las mecánicas, las dinámicas y las lógicas del juego para hacer procesos de formativo que pueden ser más motivantes. Entonces, ¿para qué hemos utilizado Genial? Yo les voy a contar, pero yo cuento esto siempre mostrando la lógica de mostrar. Yo no puedo hablar de hacer acciones de formación interesantes con esta cara así tan, ahora sí, porque ahora soy el espejo mágico. Y el espejo mágico le muestra que tenemos que hacer procesos de formación interactivos, que es clave y por eso nos gusta Genial, pero también que sean emocionantes. Reconocemos que no hacemos ya, digamos, procesos de formación, sino que debemos generar experiencias de aprendizaje. Y ahora desde lo virtual es muy importante que la otra persona se sienta a gusto con lo que hace. Entonces les voy a mostrar unos ejemplos de cómo utilizamos estas lógicas de la gamificación. Por ejemplo, tengo este que tengo aquí a la derecha.
Aquí a la derecha van a ver, este es un breakthrough, o sea, toda una lógica de un proceso de formación con un escape room, de utilizando una novela que yo sé que la mayoría de los latinoamericanos reconocemos, que es Juan Salvador Gaviota. Juan Salvador Gaviota cuenta la historia, y evidentemente además es un libro que es muy metafísico, pero aquí Juan Salvador Gaviota nos cuenta las reglas de juego. Aquí está la narrativa de Juan Salvador Gaviota, que es el bestseller, que cuenta del viaje de la gaviota. Entonces cogimos un proceso de formación. Esto lo hizo un compañero, yo solo lo estoy mostrando, hay que darle crédito allá a Fabián, que es bien un pilo para esto. Entonces lo que hacemos es coger un proceso de formación que se llama innovación dentro del proceso formativo, y ellos, al ir haciendo las misiones de cada una de estas, por ejemplo, la misión 1, él va reconociendo, recogiendo los conceptos, haciendo los talleres, todo eso para que la persona se emocione. Y usted dice, okay, ¿por qué se va a emocionar? Porque hay una historia, le está contando la historia de Juan Salvador Gaviota, y que usted lo quiere ayudar a que él cumpla su misión en la vida. Entonces eso para nosotros es clave. Entonces Genially nos ayuda y nos potencializa el ejercicio, porque podemos montar todo el ejercicio hoy, o este que estamos construyendo, este que les voy a mostrar. Entonces, ¿qué se hizo acá? Se hizo un curso. En este curso, que es de emprendimiento, una persona que va a trabajar ese emprendimiento digital, la utilización de Bitcoin, la utilización de bancarización, la utilización de monetización en línea, de cómo hacer, utilizar WhatsApp Business, bueno, todo ese tipo de cosas que son de mercadeo, pero cómo hacemos para que esa persona, un tema que voy a decir, un tema que tiene una conceptualización lista, ¿cómo hacemos para que sea amena y divertida? Entonces lo metimos aquí en esto que se llama Avengers Emprendedores. Entonces aquí por eso utilizamos Genially, porque mire que aquí está toda la historia, creamos el video con la historia, por eso me gusta cuando dicen que somos generadores de contenido. Entonces lo que hicimos fue coger la historia de los Avengers después de la última película, de Endgame, y lo que hicimos fue construir una historia donde una persona iba a ayudar aquí a Tony Stark, que revive, eso es un spoiler, y lo que va a hacer es, pasando unas misiones, va a recuperar las joyas. Entonces tiene una misión para la gema del alma, unas misiones para la gema del espacio, para el del poder, etcétera, etcétera. Entonces una persona, por ejemplo, la gema del alma, aquí hay un taller, va a generar todo un rol, él tiene que ir a obtener la primera gema, porque la idea es que el curso lo va pasando a través de que vaya recuperando las 6 gemas, perdón, las vaya poniendo en el guantelete, y al final pueda hacer el famoso triquili, ¿cierto? Entonces se trata de que cómo yo voy a hacer esto es generando un proceso de formación que es ameno, divertido, pero que adicionalmente tiene la lógica de la formación. Aquí está el taller, él lo puede ver, se generaron videos, entonces aquí Miguel cuenta cuál es el reto, la persona empieza a trabajar el reto, por ejemplo en este, ellos deben ver las características de un emprendedor, entonces tienen que llenar una matriz, es decir, lo formativo existe, pero está metido dentro de una historia que para ellos es divertida, que para ellos es amena y que a ellos les va a servir mucho. Por esto, Genial, y a nosotros nos gusta mucho, que es muy fácil de trabajar con estos temas. Otro tema que les quiero mostrar que hicimos, que digamos nos mostró una potencialidad bien fuerte, fue el siguiente. Dentro de mi centro, hace un ratico me preguntaba Rafael, dentro de mi cena con 35,000 instructores, digamos, la pandemia fue algo complejo porque muchos no estábamos preparados. Entonces lo que hicimos fue un proceso gamificado. Este ya no lo gamificamos con los Avengers, sino que lo hicimos para gente más adulta, que fue aquí con los personajes de la vecindad del Chavo, y entonces en esto los instructores iban a construir una serie de misiones, y al construir esta serie de misiones le ayudaban aquí a Rondamón a pagar la renta. Entonces eran 7 semanas, entonces en la primera semana estudiaban, trabajaban todo lo que son videoconferencias, entonces aprendían a cómo utilizar Meet, Teams, Zoom y demás. La semana 2, herramientas colaborativas, toda la suite de Google, Jamboard, Forms, el Padlet también, que no es de esa suite, pero igual. En el 3 aprendían a crear contenido con videotutoriales y transmitir las sesiones por Facebook y YouTube con StreamYard. En la 4, crear contenido para poder hacer interacción, Menti, Poleb,
Kahoot, Quizzes, Flippity. En el 5 aprendían cómo crear contenido, entonces les mostramos cómo utilizar Canva, Genially, Potown, Adobe Spark. En el 6, cómo utilizar el LMS institucional, que en nuestro caso se llama Territorio, y adicionalmente Teams, Classroom, Nearpod, Classcraft, bueno, y otros, ClassDojo. Y en el 7, un proceso netamente pedagógico, donde la persona iba básicamente a recuperar todas esas herramientas y decir, bueno, en una clase, ¿cómo las voy a utilizar? Porque no es utilizarlas por utilizarlas, sino desde lo pedagógico, en qué momento me va a servir para revisar, hacer una apertura, un cierre o un medio dentro de la sesión. Y dentro de todo esto, que es lo que les estoy mostrando en nuestra experiencia, entonces les quiero contar que Genially lo hemos utilizado para diferentes lógicas, desde presentaciones, que yo sé que todo el mundo dice, pues eso es lo más obvio, pero si por ejemplo aquí mostramos, esto es todo un desarrollo curricular de un programa de formación que tienen que tomar los instructores para poder trabajar dentro del SENA. Voy a cambiarme la cara, ahora voy a poner una que es más moderna aún. Este curso, que se llama el Desarrollo de Habilidades para el Desempeño del Instructor SENA, se montó dentro de una lógica de un Genially. Y yo sé que la mayoría de estar diciendo, bueno, pero yo puedo entregar. Evidentemente nosotros tenemos unos documentos maestros, el de nosotros se llama la guía de aprendizaje. Nosotros entregamos una guía dentro de este proceso, pero hay que entender que cuando trabajamos en línea, pues el contenido audiovisual y multimedia es mejor que entregar una hoja o un PDF. Entonces por ejemplo, tiene la lógica, aquí está toda la explicación de lo que hay que hacer, y tiene animaciones, tiene videos para que la persona se sienta más a gusto en el trabajo. Por ejemplo, aquí está el taller. Si usted le da clic acá, lo puede descargar y sale un PDF. Pero también lo puede hacer aquí con una reflexión. No voy a poner la música porque es la de Superman. Mire que aparece el superhéroe de la formación, que es el instructor. Le aparecen y aquí le salen las preguntas que le orientan a pensar por qué trabajar con el SENA es algo muy bueno. Mira, ya están todas las preguntas. Entonces, ¿cómo yo utilizo una lógica de estas para mostrarle a la persona que el mismo archivo lo puedo hacer interactivo, que me guste, puedo interactuar con él, que puedo descargar? De hecho, aquí tiene videos, por acá tiene un video, y así sucesivamente. Mira, aquí hay un video. Recomendación a los que no son colombianos: busquen Herencia de Timbiquí. Y es un grupo del Pacífico muy bueno, y esta canción es hermosa. Y es como yo utilizo una canción para que reflexionen por qué les gusta ser educadores, por qué les gusta estar acá y demás. O podemos utilizarlo dentro de diferentes lógicas. Por ejemplo, aquí tengo unas presentaciones que se utilizaron dentro del curso de STEM. Entonces ya la típica presentación, pero le enlazamos videos, le enlazamos actividades de lógica de evaluativas y demás. Entonces, Genially nos ha servido para estar utilizándolo normalmente dentro de todos estos procesos y generar dentro de esta lógica que la persona se divierta. Entonces, miren, por ejemplo, que lo utilizamos dentro del proceso de desarrollo curricular del SENA, y es básicamente un Genially que tiene un tesoro. Entonces, ellos contestan 4 islas, unas preguntas que hay por acá, otras que hay por acá, y así sucesivamente. Y al final, cada pregunta le va a dar un código, y cuando ellos tengan los números, o sea, leen la guía, responden, les da un número y así sucesivamente. Y cuando tienen las 4, vienen acá, meten el código y él le genera un diploma con su nombre que se lo envían al instructor. Entonces, como yo utilizo la lúdica dentro del proceso de formación para hacer procesos más interactivos, más amenos, más tranquilos, que la persona se divierta, porque aquí hay una lógica que es bien clara. Cuando estamos en un espacio de formación, en un salón, una persona se puede distraer, pero usted está ahí y lo puede observar y le puede decir, hey. Pero cuando estamos aquí detrás desde un computador, una persona puede estar ahí haciendo cualquier cosa. De hecho, ya hay bots que venden donde graban escenas suyas y ellos mismos prenden la cámara, el programa, y muestra como si usted estuviera ahí. Entonces, se trata de que usted haga acciones de formación que enamoren al otro, que el otro diga, oiga, yo quiero estar ahí, esta clase me interesó, este profesor lo hizo muy chévere y demás. Y de eso se trata lo que hemos hecho en el SENA con Genial. Lo que hemos es utilizado lo pedagógico para poder hacer acciones de formación divertidas, amenas, y que finalmente se trabajen.
Para terminar, les pregunto, por ejemplo, que hicimos un programa de formación, bueno, esto es toda una estrategia de la presidencia, se llama Sacúdete, son 3 programas de formación, Enfoca, Inspira y Transforma, que está llevada para muchachos, los famosos niños, les dicen aquí en Colombia, personas de entre 14 y 28 años que ni estudian ni trabajan. Entonces la presidencia hace este programa, nosotros hacemos un desarrollo curricular que, mire, está hecho con Genial, y aquí contamos toda la esencia de cómo hacerlo, lo hicimos con una metodología de proyectos en 4 semanas, con prototipado y todo, y esto es muy interactivo, la gente le gusta mucho este tipo de acciones porque lo lleva a mostrar que puede hacer diferentes cosas. Entonces ahí creo que no me pasé el tiempo, quiero contar que Genially es muy chévere para poder generar esa interactividad, que es base en cualquier proceso de aprendizaje. Si no hay interactividad, el proceso de aprendizaje no empieza a no funcionar, sobre todo cuando estamos en mediación tecnológica. Entonces, eso era lo que quería contarles, Rafael y Antonio. Bueno, buenas noches a todos, a todas quienes están participando. Yo estoy hablando desde Argentina, así que vi ahí un montón de compatriotas también, así que es bueno estar como que nos encontremos todos acá. Antes de empezar y de compartir y demás, quisiera saber si todos sabemos lo que es Genially. O sea, nosotros, tanto Nelson, Antonio, como yo, Rafael también, somos embajadores de Genially, entonces capaz que lo estamos dando por hecho, o no sé si estamos todos en sintonía, que sabemos lo que es Genially, no sé si quieren contestar por el chat, usar alguna reacción. Si estamos ok, cuando hablamos de eso, ahí yo no, me encanta Genially, es lo máximo. Bueno, una breve introducción. Genially es una herramienta justamente para generar contenido interactivo, por eso es el tema que hoy nos está convocando también, ¿sí? Es una herramienta que puedo tener opciones de cuentas gratuitas o opciones de cuentas pro, como nos decía Rafa, que son las que se van a sortear, así que ese creo que es un momento muy importante también de este encuentro, pero es una herramienta que nos permite hacer contenido interactivo, que son todos los ejemplos que nos mostró Nelson también, ¿sí? Yo lo puedo buscar, genial.ly, solamente con tener una casilla de correo electrónico me puedo registrar y a partir de ahí empezar a ver, digamos, todas las opciones de contenido que tenemos. Les voy a compartir pantalla también como ejemplos, algunas cosas que he traído para mostrarles hoy. Como bien me presentaba Rafa, yo soy fundadora de EduConecta junto con otras colegas, por supuesto, y nuestro objetivo es potenciar la enseñanza en entornos digitales, ¿sí? Entonces, un poco es esta temática que todos tenemos, que somos formadores, formadoras, educadores, y por lo menos en nuestro caso siempre estaba como la inquietud de buscar cómo potenciar la enseñanza dentro del aula, sabiendo que abríamos la puerta del aula, abríamos la puerta de la escuela, de la institución educativa, y afuera pasaba algo, y adentro de las instituciones educativas pasaba o pasa, como el tiempo verbal que le querramos poner, otras cosas totalmente distintas, que me parece que mucho tiene que ver con esto de que Nelson nos decía de, bueno, que se distraiga y que si estamos presencial podemos como redirigir esa atención hacia donde queremos, pero ahora en la virtualidad, en aprendizaje combinado, en distintas cuestiones, lo que sucede es que no vemos a las personas que están del otro lado. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío como docentes, como formadores? Obviamente, innovar en nuestro proceso de enseñanza para que también se innove en ese proceso de aprendizaje, como que una cosa va de la mano de la otra. Nosotros lo que siempre decimos en Genially, y acá les voy a ir pasando, ustedes me dicen si van viendo las distintas pantallas, existen 2 maneras de comunicar, ¿sí? Comunicar y o enseñar, ¿sí? Y es como un contenido estático, ¿sí? Como vemos ahí en pantalla, o un contenido interactivo, ¿sí? Y con interactivo nos referimos o apuntamos a que interpele a las personas que están del otro lado. Y en ese que interpele a las personas que están del otro lado es que los invite y las invite a hacer algo, a apropiarse del contenido.
que tiene que ver con lo digital, pero también tiene que ver con lo presencial, como corrernos de ese lugar de que los docentes y formadores somos sujetos activos y que los estudiantes están en una posición un poco más pasiva. Nuestro desafío hoy en día, y de esto estamos cada vez más convencidas, también desde EduConecta, y sé que los chicos también lo comparten, es generar nuevas prácticas de enseñanza y aprendizaje que interpele a los estudiantes para que ellos tomen las riendas de su propio aprendizaje. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para interpelarlos, para sacudirlos de alguna forma, para llevarlos a que esa atención esté donde tiene que estar? Y eso es un gran desafío para nosotros también, porque tenemos otra formación, porque hemos tenido otra educación. Entonces, cuando hablamos de contenido interactivo, este es un ejemplo, por ejemplo, la célula. ¿Sí? Bueno, o lo comunico de forma estática, que en esto el estudiante lo único que tiene que hacer es leer, y en el mejor de los casos acordárselo para después reproducirlo, y con eso acreditar un saber, que es una forma muy tradicional, o si interpela o si interactúa, por eso contenido interactivo, con ese contenido, va a ir descubriendo y encontrando diferentes cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, acá los ribosomas, bueno, diferentes partes de la célula, pero también, por ejemplo, puede hacer clic y se les van a ir mostrando otras cosas, o mucho el uso de videos, como también nos contaba Nelson. Entonces, siempre es bueno, nosotros estamos aburriendo o comunicando de forma interactiva. Y esta es también la invitación a usar Genially, y también enfocarnos en ese contenido interactivo que podemos desarrollar para los estudiantes, pero siempre con este objetivo, con que esa enseñanza, ese aprendizaje realmente sea transformadora. Y ahí agrego una palabra a la frase que nos decía Nelson también, de, bueno, sin interacción no hay aprendizaje. Yo también le agregaría, no hay aprendizaje significativo, porque yo en el mejor de los casos podría memorizar, repetir, pero eso que me voy a acordar, eso que lo hace memorable, ¿sí? Una estrategia, como nos contaba Nelson, la gamificación. Entonces, ¿cómo generar experiencias memorables? ¿Sí? Una enseñanza que perdura en el tiempo, un aprendizaje que perdura en los estudiantes. Una de esas maneras nosotros creemos que es a través del contenido interactivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo avanza, el mundo cambia, cada vez más volátil todo si se quisiera, y no podemos seguir en el mismo, nosotros posicionados en el mismo momento de usar un PowerPoint, un texto escrito, un PDF, sino cómo hago para interpelar a esas personas. Y volviendo un poquito para atrás, como les decía, eso también es un reto para nosotros, ¿sí? Porque hemos tenido otra formación. Cómo a mí me gusta pensar también esto del contenido, del diseño, cómo lo pensamos desde EduConecta, y por qué nos sentimos tan interpeladas nosotras con Genially, que es una herramienta que utilizamos mucho, porque creemos que es una herramienta que ha ayudado y ayuda mucho a democratizar el diseño. Antes, o hasta hace un año, o hace unos años, o hace poco, para diseñar algo, para hacer todo esto que nos mostraba Nelson tan lindo de, bueno, que el video, que la propuesta, que la medalla, que aparece el formador o la formadora como un superhéroe, teníamos que saber programar, había que saber diseñar, había que saber de edición de imágenes, o sea, como muchas profesiones que obviamente quienes sabemos de pedagogía y didáctica a lo mejor no era nuestro fuerte. Entonces, Genially recomendamos su uso porque es una herramienta que democratiza el diseño, que yo voy a entrar y voy a encontrar un montón de plantillas con diseño para ya utilizar, que no necesito saber de programación, ¿sí? Y que después, a medida que voy avanzando, voy logrando otros diseños, pero la realidad es que es muy sencillo el uso, se rige por por tres cuestiones que son la interactividad, la integración y la animación, y esa integración hace que yo a un Genial y a un contenido que estoy usando creando en esta herramienta, le puedo agregar un video, le puedo agregar imágenes, le puedo agregar sonidos, le pueda agregar redes sociales, todas las herramientas de Google, ¿sí? Formularios, mapas, documentos, absolutamente todo. Entonces es muy importante mirarlo con esos ojos también, ¿sí?
Otra cosa muy importante y que siempre nos gusta decir es qué es lo que va a hacer la diferencia en ese contenido. Y acá sí, yo quiero mostrarles, a ver, esperen, esto les quiero mostrar. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia en ese contenido? Nuestra formación pedagógica y didáctica, ¿sí? ¿Por qué Genially se vuelve un aliado estratégico? Porque nos habilita estas cosas que recién acabamos de comentar, pero la diferencia va a estar en nuestra creatividad, en nuestra innovación. Y eso lo vamos a tener con cosas que, si todos quienes estamos presentes acá somos formadores y formadoras, las tenemos súper claro, que es objetivos pedagógicos, planificación, elección de los temas que vamos a poner sobre el relieve y generar contenido interactivo, ¿sí? Y que eso tenga un sentido para quienes estoy tratando de interpelar, que en este caso son los estudiantes o las personas a quienes estoy formando, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo ahora me voy a afrontar a una propuesta gamificada? ¿Por qué tengo que hacer ese recorrido? ¿Sí? Mientras lo que yo proponga tenga un sentido a quienes estoy tratando de interpelar, es éxito asegurado. Después, si me combinan los colores y lo programé bien, obviamente el todo sería lo mejor, ¿no? Pero digo, lo que va a hacer la diferencia es que ustedes digan, esta unidad didáctica voy a resaltar este tema, y para este tema, como sé que históricamente suele costar un poco más, o quiero que llegue y que sea memorable, voy a hacer un contenido interactivo, ¿sí? Voy a hacer un contenido que invite a los estudiantes a recorrerlo, a navegarlo, que invite a volverlo, ¿sí? Eso es como muy importante, y creo que es lo que hace y lo que va a marcar la diferencia, ¿sí? Alguien ponía en el chat, igual después seguramente lo vamos a retomar, que esto está bueno para nosotros formadores, pero también tiene mucho que ver con las habilidades de los estudiantes. Y eso es muy bueno, pensar Genially no solo para nosotros formadores y generar contenido, sino también para invitar a los estudiantes. Bueno, tienen que presentar una infografía, tienen que presentar un mapa conceptual, tienen que presentar un resumen de. ¿Por qué no invitarlos a ellos también generar este tipo de contenido interactivo? ¿Sí? Con una casilla de correo, repito, se pueden abrir una cuenta y lo pueden empezar a utilizar sin problema. Entonces, ir pensando como esas diferentes lógicas y usos que las herramientas van teniendo, que no nos quede otra vez de este lado, que capaz que nosotros no tuvimos la posibilidad de acceso, démosle la posibilidad de acceso a las futuras generaciones, para que si el día de mañana hay otra pandemia, estén un poco más preparados de lo que a lo mejor algunos de nosotros hemos llegado. Entonces, ese concepto ya la democracia es un súper concepto que nos daría mucho para hablar, pero esta idea de democratizar el diseño, democratizar el contenido, que los docentes y las docentes nos volvemos creadoras de contenido, trasladarlo también a las personas que están del otro lado, ¿sí? O que estamos en el mismo proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo último, y ya sé porque se me termina el tiempo, pero ya cierro con esto, acá les quería mostrar ejemplos de para qué nosotros usamos Genially. Por supuesto, mucho para propuestas gamificadas, ¿sí? Mucho de lo que nos comentó Nelson, la realidad es que es una súper herramienta Genially para hacer propuestas gamificadas, y esto, por ejemplo, quienes son de Argentina seguramente conocen, trabajamos junto a Temaiken, que es un ecoparque que hay acá en la provincia de Buenos Aires, se buscó una propuesta para concientizar sobre el medio ambiente. Entonces lo que hicimos, en vez de una sala de escape, es una sala de rescate, donde me invita a recorrer diferentes misiones, donde se van rescatando o algunos animales, o los cuidados que podemos tener en nuestras casas para cuidar el medio ambiente. Entonces, la idea existió antes de que dijéramos usamos Genially, ¿sí? La idea fue, necesito que personas de distintas edades aprendan este tema. Bueno, ¿qué estrategia pedagógica podemos utilizar? Bueno, podríamos utilizar la estrategia de gamificación. ¿Qué herramienta nos viene bien para eso? Genially, ¿sí?
Después también utilizamos, por ejemplo, esto, que quienes acá, o Nelson, mis colegas seguramente saben, son distintos modelos de cómo incorporar la tecnología a nuestra enseñanza. Esto es parte de un curso que nosotros hacemos en EduConecta, y esto también es Genially, ¿sí? Utilizamos Genially para hacer una imagen interactiva y para explicar el modelo SARM, que es un modelo para incorporar tecnología a nuestra enseñanza, ¿sí? Y mismo así, distintas cuestiones. Esta es otra infografía, ¿sí? Infografía o imagen interactiva, también se podría considerar. Una actividad de integración, que ahí vamos pasando preguntas y vamos respondiendo. Y después, distintos tipos de contenido. Por ejemplo, esto es una presentación gamificada también. Cuando ustedes entren a Genially se van a encontrar con un montón de opciones de qué contenido se puede hacer. Lo que va a marcar la diferencia de eso es si tenemos claro objetivos pedagógicos, planificación y el sentido que va a tener ese contenido para las personas que se lo voy a proponer, ¿sí? Y después es creatividad, innovación y práctica, 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 mucha práctica, ¿sí? Así que bueno, eso es como ahí para ir cerrando y dejarle el paso a Antonio, que ya le toca un poco lo que quería contarles en el día de hoy. Y esto en realidad ha generado, digamos, un tema bien importante, porque por lo general los planes de trabajo o van orientados a los profesores o van orientados a los estudiantes, pero como que los funcionarios, por ejemplo, van quedando como un poquito al margen. Y funcionarios estamos hablando desde el portero hasta la persona que está en la rectoría. En el fondo estamos tratando de abordar a la universidad completa en este proceso, porque lo que estamos buscando de alguna u otra manera es llegar a una transformación digital de la universidad, pero pensada no desde las máquinas, no desde el software, no desde el, digamos, del hardware, sino más bien desde la conceptualización de las personas, es decir, tomando como gran valor este cambio de mindset, este cambio, digamos, de paradigma que nos convoca hoy día esta digitalización. La digitalización en sí no es el fin, sino es más bien el que podamos cambiar de paradigma y poder cambiar también la forma de pensar y de interactuar desde la perspectiva del aprendizaje. Entonces, en este proceso estamos todos aprendiendo. Este figura es como un poco la marca que estamos trabajando, digamos, en la unidad, ¿cierto? Una estrategia institucional de competencias digitales triestamental, y que se basa un poquito en esta figura que plantea un ambiente, digamos, de trabajo para con los estudiantes, un ambiente de trabajo para con los funcionarios y también un ambiente de trabajo para los académicos. Por lo tanto, todos estos se mezclan en sí en una, en una estrategia institucional que busca colocar de acuerdo a distintos frameworks. Hay un framework que está orientado a los estudiantes, hay otro framework que está orientado a los académicos y otro que está orientado a los funcionarios. El que tiene que ver con los académicos es el, digamos, la competencia digital es docente. El que tiene que ver con los estudiantes tiene más que ver con las competencias digitales de ciudadanía digital. En el fondo, que el futuro profesional incorpore estas habilidades para que pueda ser mejor en términos sea más resolutivo en términos de este ambiente mediatizado por tecnología, y los funcionarios que tengan una mayor gestión. Y todo también va en función de un bienestar, es decir, cuando yo sé conscientemente el uso de tecnología, puedo mejorar también mi calidad de vida. En el fondo dejo de ser un poquitito esclavo de la tecnología y comienzo a ser más consciente de esto. Entonces también el desarrollo de una competencia digital implica más allá de situaciones de destreza o de un uso, digamos, instrumental, sino es más bien el ser consciente. Temas como, por ejemplo, que trabajamos también, tiene que ver, por ejemplo, con la nomofobia, ¿cierto? Situación que nos pasa cuando se nos queda el teléfono en la casa, ¿cierto? Y qué pasa con nosotros y nuestra actitud y nuestras capacidades, como que pareciese ser que se nos quedó parte de nosotros. Y ahí entonces la mediación tecnológica, la mediación de la convivencia digital también es muy importante. Estos son como los elementos que nosotros estamos trabajando. Y acá, en esto, ya aquí pasamos efectivamente a Genially. Genially es una de las herramientas que utilizamos bastante, porque efectivamente es una de las herramientas que facilita la creación de contenido digital y que es una de las habilidades que nosotros trabajamos en este contexto. Si bien es cierto, es el componente 3
de la competencia digital y que llega a ser transversal, tanto para funcionarios como para estudiantes como para académicos. Y en este caso, para el tema y el entorno de los estudiantes, hemos trabajado y hemos desarrollado, por ejemplo, aquí voy a mostrar algunos encargos que se han desarrollado en este margen. Este es un encargo que se hizo a los estudiantes y que efectivamente, como decía Florencia, hoy día tenemos que traspasar esa barrera de la estandarización de la evaluación. Uno de los grandes problemas que hoy día tenemos y que de forma compleja las universidades, y esto un poco por mi rol de embajador y que he podido estar en otros contextos y en otros lados también, pareciera ser que al principio de la pandemia, nosotros los que estábamos en el ámbito de la educación, profesores, académicos, estábamos más preocupados de que los estudiantes no copiaran, que, digamos, en esta situación estando en casa, que de elaborar encargos y evidencias que efectivamente fuesen en virtud, ¿cierto?, de poder evidenciar el real desempeño del estudiante. Entonces ahí está el desafío actual y eso es un poquitito lo que se viene en la pospandemia. Más que esta figura de de estas situaciones híbridas, donde en una sala voy a tener algunos presentes y otros van a estar en línea, hay que resolver antes otras cuestiones, hay que resolver una temática más bien de cómo estamos haciendo nuestra clase y cómo le vamos a entregar valor agregado. Y en ese contexto, los estudiantes también tenemos que entregarle la responsabilidad de crear contenido. Y esa creación de contenido no necesariamente tiene que estar estandarizada, tiene que también dar la cabida para que ellos puedan desenvolverse y crear cosas que efectivamente puedan cumplir con el aprendizaje esperado, con el resultado esperado, o la competencia, o el objetivo de aprendizaje que se está estableciendo, pero de una manera distinta. Y ahí viene entonces toda una bajada respecto de lo multimodal. Y ahí entonces nuestras formas de evaluar tienen que cambiar. Y probablemente en el contexto de la formación o la evaluación formativa va a ser un cambio importante en estos tópicos. En este caso, la temática, ¿cierto?, era una investigación sobre los marcos de competencias digitales que existen en este entorno. Y bueno, acá los chicos mostraron este material y luego hicieron otras cosas con videos y demás. Esta es como una de las tantas elementos que pudieron crear los chiquillos, los estudiantes. También, en el fondo, cuando se les pide, muéstrame las diferencias conceptuales. Y acá, bueno, esto tiene audio, entonces no lo voy a reproducir, pero tiene audio, los chicos pusieron audio, pusieron situaciones para poder ver más material. Y aquí se desarrolla una cosa que es bien interesante, que tiene que ver con el metacontenido. O sea, en el fondo, Genially permite ir haciendo como profundizaciones dentro de una misma lámina. Y eso también es súper interesante porque ya no llenamos toda una gran cantidad de diapositivas de manera secuencial, sino que vamos a hacer clic en lo que vamos a necesitar en una determinada exposición. Y eso también va cambiando entonces esta linealidad a la cual nos lleva de repente herramientas como PowerPoint, que efectivamente es una tras otra, ¿cierto? A lo más yo podría navegar entre una y otra con un par de botones, pero la lógica de abrir nuevos contenidos, de sorprender con otras herramientas, se ve más limitada. Acá entonces vamos rompiendo un poquitito la linealidad y eso es un tema bastante interesante en este contexto. También, entonces, desde la perspectiva de los funcionarios o administrativos, también hemos estado trabajando para que ellos también sean capaces de desarrollar contenido. Y acá, por ejemplo, tenemos algunas evidencias de desempeño, que esto, por ejemplo, es una línea de tiempo que construyó un equipo, ¿cierto? Donde va mostrando y va abriendo ciertos elementos. Aquí algunos de ellos abren carpetas compartidas de Google Drive, y entonces el trabajo se hace más interactivo para, por ejemplo, una muestra hacia el ministerio sobre lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Y aquí entonces vamos a generar algo mucho más claro, ¿cierto? Y mucho más... ya aquí rompemos la parte de lo atractivo, sino que aquí vamos a la parte funcional. Un documento Word donde yo tengo que pinchar un enlace para abrir otra cosa, como que genera un poquitito más de disrupción y uno tiende como a perderse más que tener una secuencia de visualización de un trabajo. Y como decía, esta es una evidencia de desempeño, es decir, acá yo puedo encontrar todo el material que desarrolló este equipo en particular. Entonces yo aquí puedo revisar todo lo que ha hecho durante un semestre un equipo. Y aquí entonces tenemos otro uso, un uso que va hacia una evidencia de un desempeño particular. También desarrollamos un evento que, digamos,
tenía algunas experiencias y el equipo que estuvo trabajando acá, bueno, diseñó una cosa bien interesante porque este era como la previa, ¿ya? En el fondo se hizo un evento y la idea era que antes del evento la gente conociera las experiencias que estaban dentro de un libro, ¿ya? Entonces los autores grabaron unos videos, ¿ya? Y entonces esto se fue difundiendo mucho antes del evento para que en el fondo la parte que tenía que ver con la presentación de los autores ya no fuera una presentación frontal, literal, sino que fuesen más bien conversatorios. Es decir, la gente a priori, ¿cierto?, conocía la experiencia de parte de cada uno de los autores y podía llegar a este conversatorio a preguntar, a decir, pero ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo resolviste esta otra parte? ¿Cómo hiciste que en el fondo esa experiencia que fue, que a mí me llama mucho la atención? Hay experiencias bien interesantes, por ejemplo, cómo desarrollaron teatro a distancia. Aquí hay un grupo de docentes que resuelve ese tema y nos propone algunas alternativas, que puede ser replicable a otras disciplinas que de pronto uno puede entender que desde la distancia es muy difícil desarrollar. Bueno, acá hay varios de estos elementos. Bueno, también entonces nos sirve en ese escenario. Acá hay otro que en el fondo pasa a ser como un librito, ¿cierto?, que hace la Unidad de Desarrollo Docente en conjunto con la Unidad de Innovación Digital para poder apoyar a los profesores y mostrar, ¿cierto?, una especie, en una forma un poquito más tradicional, casi un libro, un catálogo que va mostrando a los profesores que tienen quizá más resistencia a la situación digital. En el fondo les voy mostrando paso a paso cómo podría mejorar esta tutoría virtual. Y ya para ir finalizando, el tema de los académicos, ¿cierto? Acá a los académicos se le abre un mundo nuevo, ¿ya? Porque efectivamente esta figura de generar y crear nuevos contenidos abre unas posibilidades bastante más interesantes que la linealidad que nos proponen, por ejemplo, incluso los LMS, ¿ya? Los LMS tienen una dificultad hoy en día, ya están en bastante tela de juicio porque son plataformas bien pesadas. Entiendo por LMS las estructuras tipo Moodle, las estructuras tipo Blackboard, la estructura que en el fondo es donde generalmente nosotros respaldamos información. Y muchas veces ese material pasa a ser más bien un repositorio de ciertos archivos sin ninguna instrucción de por medio, y ahí es donde vamos perdiendo el interés de los estudiantes. Entonces, acá, por ejemplo, aquí yo tengo un elemento que se creó para el cierre de semestre, ¿ya? Cierre de semestre académico, con los calendarios finales, las fechas de evaluación y algunos recursos que se le entregaban a los estudiantes. Entonces, yo voy a pasar un LMS, este es un LMS que incluso es antiguo, es una versión bastante antigua para aquellos que conocen Moodle, y voy a traer entonces este ejemplo. Basta, ¿cierto?, con que yo tome este elemento y en vez de copiar el enlace, copie el de insertar, lo copio, me voy a mi LMS, que en este caso les decía que es un LMS bastante antiguo, le doy añadir, le digo que voy a añadir entonces una etiqueta. Aquellos que conocen Moodle sabrán que esto no es nada del otro mundo. Se abre entonces una ventana nueva. A ver. Justo ahora no quiere. Vamos a ver si es que a lo mejor es que me pide loguearme nuevamente. Vamos a intentarlo nuevamente. Intentar con... Estoy teniendo problemas con mi navegador. Pero les voy a mostrar cómo sería el resultado. Y en el fondo es... ahí está. Ahí cargo. Entonces acá yo voy a insertar el código que me traje de Genially. Lo voy a actualizar. Y ya se previsualiza aquí. Entonces ahora le digo guardar y regresar al curso. Y ya esta estructura antigua, ¿cierto? Esta estructura bastante pesada a la vista, poco amigable, se hace bastante más amigable a la vista del estudiante. Y aquí voy a sacar la vista de edición. Y entonces la creación de contenido del profesor cambia, porque efectivamente ya me puedo llevar esta interfaz a otros LMS, me lo puedo llevar incluso a Google Classroom, me lo puedo llevar a Canvas, a Blackboard, a cualquier otro.
pero creando desde Genially. Y eso en el fondo me permite que esta interacción, incluso todos los elementos que están incorporados, se pueden visualizar sin ningún problema. Incluso que en el fondo corresponde a una cantidad de videos que va explicando ciertos procesos para ocupar Zotero. Ya se pueden ver y se pueden visualizar incluso desde acá. Entonces, no voy a forzar más mi conexión, voy a cerrar acá, pero se visualiza y se trabaja de esa manera. Otro ejemplo que ya hayan conversado mis dos colegas anteriores, el tema de la gamificación. Acá también, bueno, hay una muestra, ¿cierto? Acá hay un trabajo que se hizo con la ULAB de México, de un taller de gamificación. Y claro, acá vamos mostrando, vamos entregando y se van visibilizando de una manera distinta, que hay algunos efectos que se pueden presentar y que efectivamente hacen mucho más atractivo el producto para el estudiante. Y entonces el profesor gana un poquitito más la motivación. Desde lo extrínseco, en el fondo el estudiante se siente más motivado a esta propuesta que está haciendo el profesor, y por ende el proceso de enseñanza-aprendizaje también se ve favorecido. Este es uno de las tantas opciones que también tiene el profesor. Y para finalizar, yo les quiero hacer una invitación, les quiero hacer un pequeño obsequio a propósito de lo que les estaba comentando. Aquí les dejo un enlace para que ustedes puedan descargar el libro de lo que yo estaba hablando, que es esta estrategia triestamental, y que de alguna otra manera ahí está mayormente documentada y ustedes pueden revisar todas las experiencias que ahí se han documentado. Es una experiencia que se documentó con la Universidad de Sevilla, España, y ahí está para que ustedes puedan disfrutar. Eso quería compartir con ustedes y bueno, agradecerles también el espacio a UTEL, al Rafa y al equipo completo que nos ha ido apoyando a nosotros los embajadores de Genially.